Buenos días, mis loquitos. Ya llevamos 5 días en la Gran Sabana y este será el primero de grabación. Vamos a hacerles un vlog por acá. Habíamos estado en El Paují el 31 de diciembre y los días consecuentes, pero relajándonos, nos habíamos tomado unas mini vacaciones. Sin embargo, fuimos al Abismo, un lugar maravilloso en donde vimos uno de los mejores amaneceres, y estuvimos también en Pozo Esmeralda, otro de los pozos emblemáticos de El Paují. Y ya, volvimos a Santa Elena de Guairén. Hoy por fin vamos a recorrer la Gran Sabana, vamos a visitar varios pocitos, cascadas, vamos a visitar una comunidad indígena llamada San Francisco de Yuruaní que venden artesanías. Yo soy fanática de las artesanías, así que probablemente compre varias. Acompáñenos en este video que estoy segura que va a quedar precioso. Miren, acá en Santa Elena nos estamos quedando en un lugar que se llama Cabañas Friedenao y las habitaciones cuestan $30, ahorita se las muestro. También cuenta con restaurante, con piscina, como la acaban de ver. También les voy a mostrar parte del equipo que nos va a acompañar el día de hoy. ¿Cómo están? Buen apetito. Juan Mora, Adrián, por allá Liana y el gran Moy, que en verdad se llama Mau, pero le dicen Moy, así que bueno. Se llama Mauricio, exactamente. Y este es un poco del restaurante y ya les voy a mostrar la habitación donde nos estamos quedando. Nuestra habitación ya está un poco desordenada porque, bueno, dormimos ayer. Pero mírenla, acá está nuestro cuarto, tiene aire acondicionado, tiene una neverita, tiene otra camita acá individual. Y por acá tiene el baño, que en verdad está bien bonito, sencillito, pero bien bonito. Y las habitaciones van entre $25 y $30. De verdad que me parece que están muy bien para pasar las noches acá, más cómodo. Nosotros preferimos acampar, pero para los que no, tienen esta opción en Santa Elena. Miren, acá está la unidad en la que nos vamos. Un machito chasis largo, bastante levantado, bien bonito por dentro. ¿Cómo está esa niñita? Bien, aquí estamos preparados ya. ¿Quiénes más van con nosotros? La Soquita. Y el Hershey, eran los que faltaba del equipo que no les habíamos mostrado antes. Esto tiene capacidad como para 10 personas aquí atrás, o bueno, 8 personas y los pupitos. Vámonos. Ya vamos saliendo y a última hora cambiamos de planes. Teníamos pensado volver a Santa Elena y luego salir a acampar, pero salimos de una en nuestro carro, vamos a dejarlo en San Francisco de Yuruaní, que es un pueblo indígena, y después del tour, como al final, vamos a recoger el carro y vamos a ir a la última piscina, cascada, no estoy muy segura de qué, se llama Aguas Calientes, para acampar allí. ¿Por qué? Porque así no nos vamos a tener que regresar hasta Santa Elena de Guairén, que queda como a 30 minutos de San Francisco de Yuruaní. Exactamente. Así que vámonos. Primero una parada a comprar hielo y unos refrigerios y seguimos. Sí, porque además este es como el mejor lugar para abastecerse. Ya tenemos creo que todo, solamente nos faltan esas dos cosas importantísimas. Aquí están llenando las cabitas de hielo. En el día hace muchísimo calor y más si el cielo está así sin una nube. En las noches sí es más fresco. Pero bueno, una cavita normal, el hielo le dura como unos 3 días máximo. No, pero esa cavita que tenemos dura menos. Miren qué locura, acá en Santa Elena la economía toda es en reales. No importa que estemos del lado de Venezuela, los bolívares no existen y te aceptan los dólares, pero los cambios no te benefician. Es decir, para que tengan una idea, $1 son 5 reales, pero por lo general en Santa Elena te lo aceptan entre 4.5, 4.7. Ahorita el señor me los aceptó en 5, para redondear también, porque eran 100 reales todo lo que compramos, que fueron $20. Pero esta mañana, mira, me dieron cambio en reales. Aquí tenemos 15 reales. Este billete de 5 es $1. Y bueno, aquí tengo 5 billetes de 2 más guardados acá, que serían $2 más, un cambio de $3 en total. Y lo más loco es que en los pueblos indígenas, en donde la economía no es en reales, se mueve en oro, pero nunca en bolívares. O sea, es dólares, reales u oro. En ese orden, de atrás para adelante. El dólar es lo menos importante y el oro es lo más importante. Pero el bolívar literalmente no existe estando dentro de Venezuela. We have arrived, my loquitos, a la comunidad indígena San Francisco de Yuruaní o Cumaracapay en su lengua indígena, que este sector se llama Taurepán. A diferencia
de la de el pueblo de Canaima, que se llama Camaracoto. Miren, pollo asado Yanomami. Aquí no hay pollo embarazado porque lo ponen sobre la parrilla, pero es el mismo concepto. Sí, sabroso. Pollo asado en leñita. ¿Y tú para dónde vas? No, ya va. No, ¿para dónde vas tú? ¿Para dónde? Miren, siempre que venimos a la Gran Sabana, Valerie dice, ok, vamos a comprar artesanías varias para vender en nuestra tienda de Dos Locos Store y apoyar la economía local. Y digo apoyar entre comillas, no porque no lo hagamos, sino porque la economía que se jode es la nuestra. Porque nunca terminamos vendiendo nada, todo se lo queda en la casa y tenemos un sinfín de artesanías que nada, al fin que no, está muy bonita, esta no la quiero vender, no, esta tampoco la quiero vender, no, esta tampoco, y ya, al final ya, todos van para la casa. Esta comunidad es una de las que más organizadas está. Acá tienen su cancha de fútbol que está espectacular, también tienen un ambulatorio, tienen escuelitas y todo eso que ven ahí son tiendas de artesanía. Por el otro lado también venden comida, picantes indígenas y un montón de cosas más para todos los turistas y también los camioneros que se paran por estos pueblos antes de continuar su ruta desde o hacia Brasil. De hecho, los turistas que traemos al Roraima con nuestra empresa de turismo Soco Adventures duermen una noche acá en San Francisco de Juruení antes de salir a Paraitepuy, que es en donde inicia la caminata al Roraima, porque es como el pueblo indígena mejor acomodado y que además está más cerca del inicio hacia el camino a Paraitepuy, que hay que desviarse de la carretera por unos 40 kilómetros aproximadamente. Entonces, bueno, llegan acá, también pueden comprar artesanías, pueden conocer un poco de la cultura local y pasar una noche antes de subir el Roraima y después de subir el Roraima. En ocasiones, nosotros al bajar de Roraima nos íbamos directo hacia Puerto Ordaz, pero en este caso, con el estado de la carretera, hay que pasar una noche acá y salir al día siguiente de madrugada muy tempranito para que toda la vida se haga de día. Me vine a conocer uno de los puesticos de artesanía y quiero preguntarle a... ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo tienes vendiendo artesanías acá en la Gran Sabana? El año te voy a ser yo. Eso que hablaste fue en Taurepán, ¿verdad? Sí, en Taurepán. Esa es su lengua indígena. Sí. ¿Y todos acá hablan Taurepán y todos también hablan español o no todos? Ahorita están hablando español, Taurepán y apenas están comenzando a hablar portugués también. Claro, porque vienen muchos brasileros, ¿verdad? Sí. De hecho, los precios de las artesanías están en reales. Ajá. En reales y en dólares. Y en bolívares ya. Ya no se acepta bolívares. Ok, ¿solamente en reales o en dólares? Ok. Y veo por allá que también venden gasolina. Sí. ¿Cuánto cuesta más o menos ese pote de gasolina? 12 reales. 12 reales. Sí. Que serían como 2.5 dólares. Algo así. Serían Porque, ¿cuánto es un dólar? ¿Cuántos reales? 5. 5, ajá. Entonces 12 reales serían como 2.5. Sí. ¿2.5 el pote entero o el litro? El litro. El litro, ajá, 2.5 el litro. ¿Cuánto cuestan los sombreros de acá? A 50 reales. Que 50 serían reales. 10 dólares. Que serían 10 dólares, exactamente. Y los palos de lluvia que tienes acá que están bien bonitos. Ñiñi, no puede ser que te hayas llevado... No te creo. No, o sea, no te creo. ¿De verdad compraste todo eso, Valerie? No es tanto. Además, una cestica. Amor, ¿dónde vas a meter todo eso? Ya van a ver. Luego les muestro. Luego les muestro. ¿Y ustedes viven netamente del turismo? Sí, del turismo y... Sí, la mayoría sí, no vive del turismo. Ok, y además de vender artesanías, ¿ustedes venden comida o algo? Sí, aquí en la comunidad venden comida, también hay servicio de posadas. Claro. Y eso es lo que uno da, pero, o sea, a los turistas que vienen. Claro. Artesanía, posadas y comida. comida. ¿Y la mayor cantidad de turistas que viene son brasileros? Brasileros y la mayoría de los que vienen de Venezuela es de Caracas. De Caracas, ok. De Caracas son los que vienen de Venezuela y de Brasil. Sí. Ok, y claro, tienes todos los precios en reales porque van a ir a comprar a Santa Elena y todo. Y una última pregunta, ¿todas las artesanías son hechas por ustedes o algunas las compran y las revenden? Hechas por nosotros y la mayoría es de aquí. Y unas piedras que son hechas por piedras jaspe.
Ajá. Son hechos, pero de otras comunidades. De otras comunidades de acá. Ok, bueno. Muchísimas gracias, Curie. Nosotros vamos a seguir recorriendo su hermoso patio, que para nosotros es un espectáculo. Muy amable, Curie, de verdad, en responder todas las preguntas. De hecho, me impresionó porque nos reconoció. Pero miren, el internet acá está increíble. O sea, en lo que es San Francisco de Juruní e incluso Santa Elena de Guairén hay muy buen internet porque viene desde Brasil. Entonces, la verdad es que últimamente están más conectados que nunca. Y me dijo, ¿tú eres el de los locos de viaje? Y yo, sí, viaje. Ah, ¿y ella es tu esposa? Sí, comprando artesanía. Quería una foto contigo la muchacha. Ay, no me dijiste nada. Amor, si estabas comprando ahí toda, y con un poco de cesta, un poco de vaina ahí, toda emocionada en tus compras. Y eso que me faltó otro lado, No entiendo. que vamos a tener que volver. Lo digo en serio. No, yo estoy seguro que lo dices en serio. Bueno, pero me dijo, ¿cuándo vuelvan? Porque quiero tomarme una foto con los dos. Entonces yo le dije que íbamos a dejar los carros aquí parados. Y venimos en la noche. Y venimos en la tarde, noche, ¿sabes? Ahora sí, vamos a montarnos en el chasis largo y vámonos. Ese salto que ven ahí es Quebrada Pacheco, uno de los puntos de interés al borde de la carretera. Cualquier carro puede llegar a la comunidad que está ahí y pues llegar caminando tanto a la parte de arriba como a la parte de abajo del salto. En esta ocasión no nos vamos a parar aquí, sino vamos a ir a puntos en donde se necesita exclusivamente 4x4 para poder llegar. Como ven, también se puede acampar, hay gente ahí acampando. También pueden alquilar esas churbaticas que están ahí para tener sombra. Al fondo se puede ver el Roraima y el tepuy que está más al frente es el Cuquenán. Miren, acá se lo señalo. El Roraima es este que está por acá y el Cuquenán es este que está por acá. Y por allá también se puede ver el resto de la cadena de tepuyes del sector oriental. Ese se llama Yuruaní, el grande. El otro se llama Guadaca Piapó, también le dicen Teta con Frío. Y por allá entre nubes están tres tepuyes que son Ilú, Tramén y Caraurín. Ahorita mismo no se ven muy bien. Ya dejamos el carro atrás y empezamos a caminar para conocer nuestro primer punto, que se llama Macunaíma, o también le dicen las tres piscinas. Pero hay otro punto en la Gran Sabana que se llama Laja Azul y sus tres piscinas. Por eso no hay que confundir el uno con el otro. Ya les vamos a mostrar a ver qué tan paradisíaco. Hay que caminar unos minutos en este terreno como de piedra y arenita. ¡Eso, pupo! Miren este espectáculo, esos pozos cristalinos, por allá una cascada. Nos dicen que hay un puente que hay que pasar como por dentro de la montaña, por debajo, mejor dicho, y salimos en donde está esa cascada. Ya vamos a bajar y bueno, y tratar de grabarles todo desde allá abajo. ¡Qué belleza! Y lo mejor, solo para nosotros. ¡Wow! ¡Qué belleza! No. O sea, miren lo cristalina del agua por aquí. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Uf! Miren el color del agua, qué cristalina. Y uno pasa por ahí abajo para llegar a la cascada. ¡Qué locura!, ¿no? No tiene sentido la verdad. ¿Por qué no tiene sentido? Porque es paja, weón, que haya un lugar tan increíble en este planeta y que lo tengamos tan abandonados turísticamente.
y que sea tan paradisíaco que tú llegas y a pesar de la carretera tan vuelta ñoña, se te olviden todos los problemas. Como no tiene sentido, o sea, es que es inexplicable, pues no tiene sentido. Este lugar no tiene sentido. Y literalmente tú grabas un video y la gente que seguro lo ve y no ha venido dice, ay, ellos están exagerando, ¿sabes? Un río, un pozo, una cascada. Unos tepuyes, una cosa. Pero es que, o sea, la sensación de estar aquí presente no tiene sentido. Yo siempre digo que esto es como un parque para adultos. No. Y para niños también, pero para adultos porque estás sumergido en la desconexión a la naturaleza, en el presente, en cascadas, piscinas, pocitos, puentes naturales, estrellas, tepuyes. Hay tanto, pero tanto, y estás tan relajado que parece mentira. Y tú crees y que, no, yo ya conozco todo. Mira, ni los viajeros que han venido 20 años seguidos conociendo 5 o 10 pozos cada año conocen todo en la Gran Sabana. O sea, hay tanto. Yo conocía como 15 pozas y ahorita llegamos a una que no conocía y al parecer es sencillita porque de fuera de la carretera eran 5 o 10 minuticos. Y es como, se te acaba la vida y todavía no terminas de conocer ni la cuarta parte de todo lo que tiene la Gran Sabana. Miren, allá veo otra cascadita. Vamos por allá. Esto parece como la portada de una revista de la Gran Sabana tranquilamente, miren. Un pozo cristalino que desde este ángulo no se ve muy bien, pero si uno se pone de arribita o quizás con un dron, eso se ve espectacular. Y luego la cascadita ahí, el río bajando, miren qué guapo Hershey tomando agüita por ahí, la niñita. ¿Cómo está esa niña? Excelente. Orgullosa de su hijo. Sí. Miren, disfrutando del baño en el río. Y yo como que me dio una reacción alérgica. Mírenme la cara. La cantidad de picadas que tengo no es normal. No solamente en la cara, sino en los brazos, las piernas. Y nosotros siempre que recomendamos usar repelente, protector solar a nuestros turistas, le damos, somos los que menos lo usamos. Bueno, soy el que menos lo usa. Lo tenemos en el carro y no lo bajamos. Pero Lo sí tenemos en el carro y también tenemos loratadina, pinqui de primeros auxilios, porque me tengo que tomar una pastillita y lo dejamos en San Francisco de Yuraní y no volvemos hasta las 5 de la tarde. Ah, sí, ahí. Grave error. ¿Será que se me cierra la glotis? Cállate, cancelado. No, cancelado y transmutado y para allá, para allá. ¡Locura del lugar! ¡Wow! Se me fue en las manos y de la cara la cantidad de inflamaciones que tengo. En el párpado me picó uno. Hay que usar Repel que tenga 99% DIT. Ese es el mejor repelente para la Gran Sabana y los puripuri que son criminales. Primer punto listo. Ahora nos vamos al siguiente. Dejamos el Toyota y empezamos otra caminata. Miren, ahí se ve que hay unos turistas y dos camionetas. Esta vez nos dirigimos hacia el Salto Curavenán. Primera vez que escucho siquiera de este salto. Ya vamos a ver qué tan impactante es. La inflamación se me bajó un poquito, no me he tomado ningún antialérgico ni nada, pero de verdad que hubo un momento en que sentía la frente que me iba como a explotar, pero era de tanta inflamación por la cantidad de picadas. Las piernas y los brazos los tengo como lo que la espalda ni hablar. Pero bueno, ya saben, protéjanse mucho y el mejor es Repel, 99% DIT. Aquí andamos. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Creo que llegamos un poquito tarde con respecto al sol,
porque allá anda, pero si hubiese estado un poco más como hacia acá, le pegaba esa luz intensa a todo el salto. Pero bueno, vamos a verlo ahora desde arriba. Ok, nos acaban de decir que este no es el salto. Este no es el salto Curavenán, a pesar de que, mírenlo, está espectacular. Hay que cruzar hacia allá y seguir caminando para ir a la parte de arriba de este salto y ver el segundo destino del día de hoy. Esa subidita, cortica pero inclinada y con 15 kilos de sobrepeso. Bueno, no aquí, sino aquí. O sea, aquí también. O sea, 30. Ay, ya. Miren, miren, wow. Qué maravilloso este camino por la mitad de la selva. Ahora sí, frente a ustedes, el salto Curavenán. Ya salimos de ese salto Curavenán y estamos de regreso para ir al siguiente punto, pero tuvimos que detenernos un minuto para mostrarles la serie de tepuyes que está al fondo. Qué maravilla de paisajes tenemos en la Gran Sabana a toda hora, en todo mes del año. Es impresionante porque hay algunos pozos que son buenos para visitar en invierno, es decir, cuando hay época de lluvia, y hay otros como los que hemos visitado hoy que son buenos para hacerlo en verano, porque cuando llueve mucho se llenan demasiado y casi que no se puede estar. Entonces tienen literal un parque de diversiones en la naturaleza para cualquier mes del año. Íbamos a visitar un punto que se llama Aguascalientes, pero todavía falta como 15 minutos de vía y hay como un mini trancón, o sea, de verdad hay como una caravana de rústicos ahí que me imagino que todos son grupos y van finos. ¿Qué te pareció el recorrido hasta ahora, Ñeñi? Divino, pero intenso. Yo prefiero realmente ir a un lugar que me guste, quedarme 3 días, luego ir a otro lugar, quedarme 3 días, pero cuando uno viene por primera vez quiere conocerlo todo, porque hay tanto, literal, que si pocitos a borda de carretera, saltos donde caminas 15 minutos y son enormes y espectaculares. Entonces sí, como que se prende una chispa de explorador, pero agota mucho. Sí, este es el tercer salto y vamos a terminar visitando 4, pero bueno, al final, como les mostré el último, había demasiada congestión de carros. Sí. Y eso por una parte nos alegra porque el turismo está volviendo a la Gran Sabana, pero por otra parte también es como aburrido llegar a un lugar y ver tanta gente metida en el mismo pozo o en el mismo río, y que a veces es inevitable porque a pesar de que hay muchísimos en la sabana, no todo el mundo tiene el conocimiento o hay algunos que son de muy difícil acceso, por eso como los más populares se suelen llenar. Si después de ver este video te animas a venir a la Gran Sabana, te voy a pedir por favor que cuides, que no abras nuevos caminos, que te lleves tu basura, que seas respetuoso con el medio ambiente, que sí, que trates de afectar lo menos posible el entorno, porque esto es un lugar público que todos queremos disfrutar. Así que nada de música alta, nada de hacer fiestas y desorden. Nada de esto fogatas, es en tu casa, sí, privada. Sí. No en los lugares públicos, para que todos podamos disfrutar de estos ambientes de paz. Nuestra siguiente parada va a ser las cortinas de Yuruaní. Mírenlas a lo lejos. Y eso que estamos en sequía, pero el agua es impresionante. Y vamos a tratar de pasar por la parte de atrás de esa cascada, que en invierno es totalmente imposible. De hecho, me contaban que en invierno se hacía rafting en este río. E imagínense el nivel del agua para poder hacer rafting, es decir, navegar con unas balsas, 10 personas en una misma balsa. Ahora, bueno, esa actividad paró y el salto que viene del mismo tepuy, Yuruaní, queda de forma espectacular. Trataremos de atravesarlo hacia la parte de atrás por un ladito, porque por el frente se ve bastante caudaloso, y con el sol cayendo los colores se ven increíbles. Miren, 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 miren esta belleza. Es que vuelvo y repito, mis locos, la Gran Sabana no tiene sentido. ¡Wow!
Y es que yo trato de explicarles y posiblemente ustedes no me entiendan, pero el atardecer, el momento, y eso que estamos súper comidos por la plaga, o sea que lo intenso que fueron los puripuris no equivale ni siquiera al 1% de la magia que tiene este lugar, porque es verdad, la Gran Sabana no tiene sentido. ¿Qué tal, Ñiñi? Increíble, increíble. Fue un día espectacular. El atardecer estuvo soñado. No teníamos la mejor vista, pero lo disfrutamos muchísimo. Los tepuyes se pintaron de rosados, el sol estuvo en todo su esplendor. Hermoso. Llegó el almuerzo cena, porque ya son casi las 6 de la tarde y no habíamos ni siquiera almorzado. Y miren la cantidad de carbohidratos que suelen colocar acá en San Francisco de Yuraní. Esto no es nada nuevo, esto toda la vida ha sido así. Aquí tienes tu pollo asadito y ensalada y papa, caraota, arroz y tajadas. Bueno, mentira, tostones. Hay veces que te ponen hasta pasta. Qué locura. Miren, estos panas se pidieron unos pescados fritos y lo mismo. Buen apetito. Buen apetito, qué hambre. Qué hambre. Está muy rico. Se hicieron las 7:22 de la tarde o de la noche. Ya está todo oscuro. Y ahorita es que vamos saliendo al campamento Guáchara, en donde pasaremos esta noche. Este video todavía no se acaba, así que quédense viendo. Aquí seguimos en la ruta, ya nos desviamos de la vía principal y entramos hacia nuestro pozo favorito. Intuimos que hay otros carros, pero tenemos esperanza de que no sea así, para poder disfrutar de ese paradisíaco lugar solo para nosotros. Somos muy buena gente, porque realmente compartirlo es como revelar nuestro único lugar de paz. Que ojo, no es un secreto, mucha gente lo conoce, pero en un video se puede exponenciar más. Así es, y lo mencionamos en un video que tenemos de el top 10 de recomendaciones para la Gran Sabana, que hicimos hace un par de años, pero sigue vigente, así que pueden ir a verlo al terminar este video, porque está muy interesante si quieren planificar una visita para este parque nacional. Ñiñi, llegamos y ¿qué pasó? Tenemos el campamento para nosotros solos, el cielo está completamente estrellado. Esto para mí fue una bendición, o sea, yo esperaba muchos carros, además de que el camino está perfectamente marcado y no. Wow. Concedieron este deseo. Ahora bueno, arma la carpita. Ajá. Lista la carpa. Todavía falta armar los aislantes térmicos, que básicamente es sacarlos e inflarlos. Y bueno, los sleeping, las almohaditas, unas manticas que tenemos para cuando no hace mucho frío. Nos arropamos con esta y no usamos los sleeping. Qué belleza nuestras carpitas. Buenos días, loquitos, miren qué belleza ese amanecer. Y ojo, creo que nos despertamos un poquito tarde. O sea, muy temprano, pero tarde para verlo así en su máximo esplendor. Y ahí sigue, sí. Y miren para allá la cantidad de nubes. Esos 3 tepuyes son Ilutramen y Caraurín. Yo ya les mencioné ayer todos los tepuyes, pero esos están entre nubes, entonces ahí los pueden ver mucho mejor. Y miren esa locura de nubes, bueno, y el sol, y por allá el Roraima al fondo. Qué belleza, qué belleza. Momento feliz de Valerie, con los 2 pupitos y haciendo un timelapse. Ya terminó de salir esa pepa de sol y nosotros nos pusimos a cocinar. Hay muchos que piensan que en el camping uno tiene que pasar roncha. Miren, no puedo ni abrir los ojos de la pepa de sol. Pero acá tenemos un toldo que la verdad es que quizás no se ve muy bonito en cámara, pero es súper útil. Y ya les voy a mostrar todo lo que tenemos debajo de ese toldo. Bueno, acá tenemos a un perro que vela toda la comida. Por acá tenemos
un quemadorcito con... Uy, unos huevitos que hicimos. Ahora sí, huevitos revueltos. Y por acá estamos haciendo unas panquequitas De avena. de avena. De deli. Miren, esta es la mezclita que agarramos. Avelina Pancake Mix. Y dice que not add sugar. Ajá. Y bueno, por acá tenemos mantequilla de maní, Nutella, mermelada, los huevos, quesito. Ajá. Aquí comemos más rico que en casa. A veces uno en casa está tan apurado que ni siquiera se toma el tiempo de verdaderamente disfrutarse el desayuno. Y bueno, y por acá tenemos un desastre, pero todo eso se ordena rapidito. Están las carpas y por allá está los maravillosos tepuyes. Y este, mis locos, es el verdadero motivo por el que amamos este campamento. Esta agüita que está acá viene por toda esa laja de allá calentándose y es una cascadita que te cae demasiado caliente y ya luego el pozo sí está frío, entonces uno lo que hace es saltar, se hace un chapuzón con agua fría y luego se queda debajo de la cascadita con agua caliente. Y lo mejor de todo, miren la vista a los tepuyes. ¡Wow! Estoy demasiado insolado, picado, acalorado, pero disfrutando un montón. Si ustedes se preguntan cómo se llama este lugar, se llama Guáchara y a mí me encantaría colaborar, aportar o de una manera ayudar a que se vuelva a construir esa churuata. Así que si tienes algún tipo de vínculo con una empresa que trabaja acá en la Gran Sabana o con los indígenas de la Gran Sabana, pues pueden ponerse en contacto conmigo porque me encantaría que se recuperara este espacio para poder disfrutar cada vez que uno quiera venir y cualquiera, porque al final esto es de quien venga, o sea, cualquiera que venga puede disfrutar de este espacio siempre y cuando lo cuide y no ensucie y se lleve su basura y bueno, todas las normas de camping. Miren, esa es la churuata a la que me refiero. Antes uno tenía una vista increíble desde esa churuata hacia el pozo y hacia los tepuyes, no solo esos, sino el resto que se ve subiendo esa colina que está allá. Nosotros vamos a dejar este video hasta acá, pero vamos a hacer una despedida más interesante. Ahora sí, desde este pozo que, como he dicho a lo largo de todo este video, no tiene sentido, voy a despedirlos y si quieren ver nuestras mejores recomendaciones de la Gran Sabana, tenemos un video que hicimos hace un par de años pero que todavía está muy vigente. Mis locos, me despido, todavía nos quedan un par de días en la Gran Sabana, pero vamos a relajarnos y terminar de desconectarnos para iniciar el 2024 con todo. ¡Woo! ¡Woo!